Apariciones marianas, Nuestra Señora de la Oración. Esta aparición tuvo lugar en diciembre de 1947, en L'Île-Bouchard, Francia. Nuestra Señora de la Oración es una de las apariciones de la Virgen en Francia. Se encuentra en la región de Turena, en el distrito de la ciudad de Chinon, a 16 kilómetros hacia el este y a 42 kilómetros hacia el suroeste de Tours. Se encuentra una pequeña isla del río Viena, en donde antaño, desde el siglo X, se erigía una fortaleza de un poderoso señor feudal, Bouchard. Este dio su nombre, en 1832, a un nuevo distrito que reúne dos núcleos urbanos ubicadas sobre cada una de las orillas del río, Saint-Gilles al norte y Saint-Maurice al sur. Dos núcleos urbanos que desde hace mucho, y hasta el momento, siguen teniendo cierta rivalidad. Esta pequeña población tiene 1.255 habitantes, en su mayoría comerciantes, artesanos, propietarios rurales o campesinos. Es capital de distrito. Bajo una aparente indiferencia religiosa, la fe de esta gente perdura. No solamente se bautiza a todos los niños, sino que todos los moribundos reciben los últimos sacramentos. Todavía la gente reza. Dos escuelas religiosas agrupan a 75 alumnos. Advocación, Nuestra Señora de la Oración. Contexto histórico de la aparición Nuestra Señora de la Oración. La devastación económica posterior a la guerra exigía un gobierno central fuerte, con amplios poderes para reconstruir la industria y el comercio. Poco después de la liberación, casi todos los bancos, aseguradoras, fabricantes de automóviles y compañías energéticas se nacionalizaron. Otros negocios permanecieron en manos privadas, ya que el objetivo era combinar la eficacia de la planificación estatal con el dinamismo de la iniciativa privada. Pero el progreso era lento. En 1947 continuaban las políticas de racionamiento y Francia tuvo que recurrir a Estados Unidos para obtener préstamos en el marco del Plan Marshall. Uno de los objetivos del plan era estabilizar económica y políticamente la Europa de posguerra, para así contener a los soviéticos. A medida que el telón de acero caía sobre Europa del Este, el proestalinismo del Partido Comunista francés puso al país en una posición políticamente indefendible. Los comunistas, que trataban de ejercer el poder dentro del gobierno y al mismo tiempo oponerse a sus medidas por no ser suficientemente marxistas, tomaron parte por los perdedores en las disputas relacionadas con las colonias, las exigencias de los trabajadores y la ayuda estadounidense, y en 1947 fueron expulsados del gobierno. ¿Quiénes son las videntes de la aparición Nuestra Señora de la Oración? El 8 de diciembre de 1947, Jacqueline Aubry recibió la gracia, junto con su hermana Jeannette, su prima Nicole Robin y Laura Croissant, una vecina, de ver por primera vez a las apariciones de la Virgen María de Nuestra Señora de la Oración. Jacqueline Aubry nació el 28 de septiembre de 1935. Es alta y con unos ojos negros llenos de franqueza. Jean Aubry, Jean, comúnmente llamada Jeannette, nació el 9 de febrero de 1940. Es hermana de Jacqueline. Es rubia y con ojos azules. Apenas puede leer de corrido, se siente incómoda porque tiene un problema de pronunciación. Sus padres, el señor y la señora Aubry, tienen una pequeña pastelería en la calle Gambetta, son creyentes pero no practicantes. Nicole Robin pertenece a una familia de propietarios rurales cuyas tierras están en el pueblo de Pont. Nació el 15 de septiembre de 1937. Es sensata, muy poco habladora. Es prima de Jacqueline y de Jeannette. Sus padres también son creyentes pero no practicantes. Laura Croissant nació el 3 de abril de 1939 y muestra menos su personalidad que las otras chicas. Es más pequeña, todavía está en el curso básico. Vive en la calle Gambetta, frente a la pastelería Aubry. Su familia vive la religión de una forma muy superficial. ¿Cómo fueron las apariciones de Nuestra Señora de la Oración? Apareció Nuestra Señora de la Oración el día 8 de diciembre de 1947. Jacqueline Aubry, de 12 años, su hermana Jeannette, de 7 y su prima Nicole, de 10 años, iban de regreso a la escuela y al pasar por la iglesia de Saint-Gilles, Jacqueline les propone entrar a rezar. Era la fiesta de la Inmaculada Concepción. Fueron al altar de la Virgen y empezaron a rezar. De repente Jacqueline vio a una hermosa mujer frente a ella, vestida de blanco, con las manos juntas en oración y un rosario sobre su mano derecha. A la izquierda un ángel la contempla, mientras le presenta un lirio. Nicole y Jeannette también ven la aparición. La señora se encontraba de pie sobre un bloque rectangular de piedra,
decorado con una guirnalda, y debajo de esta aparecían las letras: «Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Esta es la famosa invocación de la medalla milagrosa que la Virgen pide que se acuñe en su aparición en la Rue du Bac, el año 1830. Apareció Nuestra Señora de la Oración el día 9 de diciembre de 1947. La Nuestra Señora de la Oración comunicó a las niñas que les diría un secreto que podrían revelar en 3 días. Recen por Francia, que en estos momentos se encuentra en grave peligro. También les pidió que un sacerdote acudiera a ese lugar a las 2 de la tarde. La Virgen también pidió que allí se construyera una gruta, y que su imagen y la del ángel estuvieran colocadas en ella. Ese día, de forma inesperada, se canceló la huelga general de los comunistas. Apareció Nuestra Señora de la Oración del miércoles 10 de diciembre. 150.000 personas aguardan en la iglesia a la aparición. María se hace presente y solicita una versión cantada del Ave María, antes de pedir a las niñas que le besen la mano. Cuando Jacqueline le pide que haga un milagro, la Virgen le responde: «No he venido aquí a hacer milagros sino a pedirles que recen por Francia. Mañana tú verás perfectamente y no necesitarás usar gafas». Apareció Nuestra Señora de la Oración del jueves 11 de diciembre. Hacia la 1 de la tarde, la Virgen apareció de nuevo y les preguntó: «¿Rezan por los pecadores?». Ellas dijeron que sí lo hacían y rezaron juntos 10 Ave Marías, pero ella solo rezaba la primera parte de cada oración, el mensaje del ángel Gabriel, y no la segunda parte. También le prometió a Jacqueline que habría felicidad en las familias. Apareció Nuestra Señora de la Oración del viernes 12 de diciembre. Hubo una apariciones marianas ante 300 personas, y lleva puesta una corona de 12 rayos brillantes, 2 azules estrechos en el centro y 5 más anchos a cada lado, de color rojo, amarillo, verde, rosado y marrón rojizo. Volvió a insistir mucho: «Rezad por todos los pecadores». Apareció Nuestra Señora de la Oración del sábado 13 de diciembre. 500 personas se encontraban reunidas a la 1 de la tarde, cuando María se apareció de nuevo, esta vez sin corona. María de nuevo pidió oraciones, invocaciones e himnos, mientras Jacqueline le pedía de nuevo que realizara un milagro. Ella les dijo a las niñas que el día siguiente sería el último. Última aparición Nuestra Señora de la Oración el sábado 14 de diciembre. La iglesia de Saint-Gilles estaba repleta de peregrinos, y todos rezaban el rosario. Una vez más María y el ángel visitaron a las niñas en una aparición que duró aproximadamente media hora. Jacqueline leyó algunos mensajes que eran preguntas que le querían hacer las personas allí congregadas. ¿Qué debemos hacer para consolar a nuestro Señor Jesucristo por el sufrimiento que los pecadores le producen? La respuesta fue: recen y hagan sacrificios. También pidió que se rezara el Magnificat, y volvió a enfatizar la necesidad de rezar por los pecadores. Dándose cuenta de que la aparición se terminaba, Jacqueline le pidió que dejara un signo de su presencia en aquel lugar. Antes de partir, enviaré un rayo brillante de luz solar. Luego comenzó a bendecir a la multitud. En ese momento, un misterioso rayo de luz penetró a través de la ventana suroeste del coro, iluminando el punto preciso de la aparición. El rayo fue subiendo de intensidad, obligando a los que estaban cerca del altar a cubrirse los ojos. Este rayo de luz era inexplicable en términos naturales. Pruebas posteriores demostraron que era imposible que un rayo normal de luz iluminara esa parte de la iglesia en el día invernal en cuestión, y por lo tanto se trataría de un milagro. Milagros de Nuestra Señora de la Oración. Jacqueline fue curada milagrosamente de un problema de visión. El rayo de luz que atravesó la iglesia, el último día que se aparece Nuestra Señora de la Oración, era de origen sobrenatural. Curiosidades de Nuestra Señora de la Oración. Jacqueline se dedicó a la oración toda su vida, y a hacer el bien a los demás. Fue institutriz en Tours, fue muy apreciada entre todos sus alumnos y suscitó muchas vocaciones religiosas. Posición de la Iglesia ante los fenómenos de L.I. Bouchard. El obispo autorizó la construcción de una gruta, luego de que la Virgen se lo hubiera pedido a las niñas, y también permitió las peregrinaciones a la iglesia. El culto a Nuestra Señora de la Adoración ha sido reconocido oficialmente y reafirmado en noviembre de 1988 por M. N. Honoré, arzobispo de Tours, en una carta publicada en el boletín de la parroquia de L.I. Bouchard. El 8 de diciembre de 2001, el arzobispo de Tours dio su aprobación oficial a la aparición. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Lugares incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
que se pueden visitar desde l'Ille-Bussard, Basílica y Colina de Vézelay, a 299,4 kilómetros de l'Ille-Bussard. Patrimonio de la Humanidad 1979. Una obra maestra del arte románico de Borgoña, monasterio benedictino en el siglo IX, la abadía de Vézelay adquiere y expone en la Edad Media las reliquias supuestas de María Magdalena. La abadía se convierte así en la Abadía de María Magdalena y en un gran lugar de peregrinación para todos los peregrinos de Europa que toman el camino de Santiago de Compostela. La abadía es destruida en parte durante la Guerra de los 100 Años y será transformada en explotación de piedra durante la Revolución. En 1840 la basílica es salvada de la ruina y restaurada por el arquitecto Viollet-le-Duc. Catedral de Bourges, a 189 kilómetros de l'Ille-Bussard. Patrimonio de la Humanidad 1992. Se empezó a construir a finales del siglo XII, terminándose a finales del siglo XIII, y es una de las joyas del arte gótico francés. Arquitectónicamente influyó en la construcción de otras catedrales tan conocidas como la Catedral de Notre-Dame de París o la de Toledo. Saint-Sabin-sur-Gartempe, a 95 kilómetros de l'Ille-Bussard. Patrimonio de la Humanidad 1983. Saint-Sabin es un pintoresco pueblo a orillas del río Gartempe. Su abadía es conocida como la Sistina Romana, ya que alberga un magnífico conjunto de frescos románicos, muy bien conservados y únicos en Europa. Fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1983. En la cripta se pueden visitar los restos del santo San Sabino. Los restos de San Cipriano, que en un principio también se encontraban en esta abadía, luego fueron trasladados a la abadía que lleva su nombre en Poitiers. Valle del Loire, entre Sally-sur-Loire y Chalonnes, Patrimonio de la Humanidad 2000. El Valle del Loire es uno de los destinos turísticos más visitados de Francia para visitar los 42 castillos edificados a lo largo del río Loira. La belleza de los castillos, junto con unos paisajes idílicos, que invitan a la relajación, a los paseos, a los deportes náuticos, han conseguido que este valle haya sido incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Aunque la mayoría de los castillos fueron construidos en la Edad Media, luego fueron ampliados y alcanzaron su máximo esplendor durante el Renacimiento entre los siglos XV y XVI. Las principales ciudades que conforman este paisaje son Orleans, Blois o Tours. En cuanto a los castillos, todos son preciosos, pero estos son los que más suenan: Castillo Sully-sur-Loire, Castillo Ussé, Castillo de Amboise, Castillo de Chenonceau, Castillo de Chevigny, Castillo de Villandry, Castillo de Languies, Castillo de Blois, Castillo de Angers, Castillo de Montsoreau, Castillo de Chambord, Eva-Fontevraud, Castillo de Chaumont-sur-Loire, Castillo de Saumur. Poitiers, a 81,6 kilómetros de l'Ille-Bussard. Patrimonio de la Humanidad 1998. Poitiers combina toda una serie de elementos que le hacen muy atractiva, como son su tranquilidad que te permite pasear por su centro peatonal, disfrutando de sus casas de madera entramada, sus rincones patrimoniales de arquitectura románica, que los podemos contemplar además de en sus monumentos, en lugares como el centro comercial del Pasaje de los Cordeliers. También puede presumir de tener la segunda universidad más antigua de Francia, después de la Sorbona de París. Su principal monumento es la iglesia de Notre-Dame de Poitiers. La iglesia de San Hilario, que fue destruida en su mayor parte en la Revolución Francesa, fue reconstruida a mediados del siglo XIX. Bajo su altar mayor se encuentra una urna con los restos de San Hilario. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.